Hola, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar hoy con una charla, a mi gusto, de las más interesantes, de un punto de vista histórico, un destino que ha sido fascinante, porque incluso cuando yo realizaba mis estudios, justo era la década del 90, donde sucedió todo lo que conocemos del conflicto de Yugoslavia. Antes que nada, para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes y vamos a charlar acerca de conflicto de los Balcanes, el desmembramiento de la ex Yugoslavia. Ya vamos a proceder al primer mapa. Una cosa que quería comentarles esta es una charla que va a haber mucha información, es una charla que tiene muchas fechas, es una charla que hay que prestar mucha atención. Se los digo, se los recomiendo porque de lo contrario uno se puede perder porque va a haber mucha información. Voy a mostrar varios mapas de acuerdo a las distintas épocas históricas y si bien voy a hacer referencia y voy a mostrar a hechos pasados, sobre todo me voy a centrar en el siglo XX para poder explicar lo que luego termina sucediendo en la década de los 90, que es la guerra civil dentro de lo que es la ex Yugoslavia. Miren este mapa que tenemos acá, es un mapa que nos muestra con diferentes colores países que formaban lo que era la ex Yugoslavia. En primera instancia tenemos aquí en color azul, me siguen en el cursor que estoy en este momento, tenemos el país Eslovenia. Hoy en día es un país independiente, pero Eslovenia, Croacia, que tiene esta forma así como de candado, con toda una geografía que va sobre la costa dálmata, que realmente es muy linda, y toda una región central aquí en los Balcanes, ese es el mapa de Croacia. Esto que está en verde más oscuro es Bosnia-Herzegovina. Luego tenemos aquí en un color marrón a lo que es Serbia y acá también en el mismo color marrón, que ahora voy a explicar por qué el mismo color después voy a explicar, es Montenegro. Y por último, acá en el sur, la República, lo que es hoy en día se llama Macedonia del Norte, pero fue la Macedonia que integró la ex Yugoslavia. Los Balcanes no solamente son la ex Yugoslavia, también tenemos parte de la península balcánica, es muy importante, los búlgaros. Los búlgaros, una de los países más homogéneos y con una tribu que vino de Asia Central y que fue emigrando a través del territorio que hoy en día pertenece a Rusia y fueron haciendo asentamientos hasta llegar a la península balcánica. Y por supuesto, de las culturas de los países más importantes, que es Grecia, que lo tenemos aquí en el sur. Así que todo esto es lo que es la península balcánica. Y entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir al mapa de la actualidad y que se hace además referencia a la ex Yugoslavia, pero con lo que es en los países que se convirtieron independientes a partir de los conflictos y lo que ocurrió en la década de los 90, y después voy a ir hacia el pasado para intentar empezar a explicar el por qué pasó lo que pasó en la década de los 90. Vamos entonces a este mapa que es muy interesante. De vuelta, hagamos de vuelta. Voy a ser reiterativo en muchas cosas, pero yo prefiero que quede. La ex Yugoslavia estaba comprendida por 6 autonomías, 6 regiones, con muchísima autonomía. Y a su vez no eran regiones, no eran países, pero sí había 2 autonomías más. Aquí en el norte tenemos la Voivodina, con Novi Sad, que es la capital, y en el sur el Kosovo, que después ya vamos a hablar del Kosovo. Quiere decir que las 6 repúblicas que formaban la ex Yugoslavia son Eslovenia, Croacia, mientras la menciono, las estoy mostrando con el cursor, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y por último, aquí en el sur, Macedonia. Ahora, empecemos a ver las características y las diferencias que hay entre estos países que son absolutamente increíbles. Sabemos que
un gran porcentaje de todos ellos son de origen eslavo. Porque digo un gran porcentaje, hay algunos que no son eslavos. Por ejemplo, en Kosovo hay mucho albanés, otros que no todos son eslavos. El pueblo eslavo es un pueblo que también, como todo el poblacionamiento de Europa, vino desde Asia, ¿no? Generalmente de Asia Central. Los eslavos se desarrollan en el centro de Europa y se van distribuyendo. ¿Cuáles son los eslavos más famosos que conocemos? Los rusos, los polacos, los checos, los eslovacos, los búlgaros. Y por supuesto lo que formaban la Yugoslavia, que lo que significa Yugoslavia son eslavos del sur. Entonces, primer importante, la mayoría de la población es eslava. Pero empecemos a ver cuáles eran las diferencias que fueron gran parte de lo que hizo explotar al conflicto en la década de los 90. Las diferencias son que Eslovenia y Croacia profesan la religión católica. Eslovenia y Croacia son cristianos, católicos, apostólicos y romanos, donde hay una pequeña parte de Eslovenia que son protestantes, que acá limitan con Austria, pero la mayoría no. ¿Cuál es la diferencia entre Eslovenia y Croacia? Eslovenia es mucho más homogéneo, en Croacia ya hay, hubo, digamos, mezclas con otros pueblos y con otras circunstancias. Eslovenia y Croacia entonces son cristianos católicos. Bosnia y Herzegovina, la mayor parte de la población son musulmanes. ¿Por qué musulmanes? Por la influencia que tuvo durante muchos siglos en la península balcánica el Imperio Otomano. Y Croacia y Eslovenia, ¿por qué son católicos? Por la gran influencia que tuvo durante también mucho tiempo el Imperio Austrohúngaro. Por otro lado, tenemos a los serbios, que los serbios son cristianos pero ortodoxos. Cristianos ortodoxos, al igual que los montenegrinos y al igual que los macedonios. Pero los macedonios son cristianos ortodoxos estrechamente vinculados a la Iglesia Ortodoxa griega. Los serbios, desde hace ya mucho tiempo, son estrechamente vinculados a la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Por qué motivo? Recordemos que el cisma que se produce en la Iglesia cristiana en el siglo XII, siglo XI, siglo XII, se separa la fe, los católicos, apostólicos y romanos con los ortodoxos. A diferencia de los católicos que tienen un papa en el Vaticano, en Roma, los ortodoxos tienen patriarcas, pero no están por encima de los otros. Cada país tiene su patriarca y de ahí sus temas. Pero no es solamente algo religioso que separa a los pueblos. Tomemos en cuenta además que también este país, que formaba uno solo, manejaba dos alfabetos distintos. Quiere decir, croatas y eslovenos manejan el alfabeto nuestro, alfabeto latino. Y una parte de Bosnia y todo lo que es Serbia, Montenegro y Macedonia tienen el alfabeto cirílico. Ustedes saben que Cirilo y Metodio eran dos hermanos que fueron muy importantes, incluso han sido también, digamos, importantes para la Iglesia Católica a partir del advenimiento de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, al papado, como ustedes saben, ¿no? A fines de los 70. Y de ellos es que desprende el alfabeto que hoy en día se utiliza en Rusia y en Bulgaria y en Serbia, en Montenegro, etcétera, y en varios países, con la base del griego. O sea, es un alfabeto similar al griego. La base es el alfabeto griego. Quiere decir que estos países tenían religiones diferentes, pero a su vez también tenían este tema no menor de tener dos alfabetos distintos. También tenemos una base idiomática diferente. Los croatas y los serbios y los bosnios, que son la mayor parte, tienen un mismo idioma, que se puede decir serbo-croata, con características unos con otros. El croata es un idioma, el serbio es otro, pero en realidad se parecen mucho entre sí.
Ya el macedonio ya va en otro carril, tiene otras bases culturales, y también es el esloveno. Por lo tanto, estas son las diferencias que había en un país tan chico, o sea que es realmente extraño dos cosas. Primero, cómo un país con tanta diversidad cultural, religiosa, y hasta de alfabeto, hasta de escritura, cómo podría haber sido uno solo. Y la segunda es que, gracias el por qué pasó esto. Bueno, ¿por qué tiene tantas diferencias en un territorio relativamente pequeño? Por el hecho de que la península balcánica, durante siglos, ha sido uno de los puntos, uno de los cruces de civilizaciones más importantes. Y siempre ha sido un punto geopolíticamente estratégico por ubicarse en la península balcánica, entre dos continentes, entre Asia y Europa, entre Medio Oriente y Europa. Entonces empecemos a recordar todas las civilizaciones que han pasado por aquí. Entonces, en pocos kilómetros se puede ver esa diferencia en cada uno de los sitios donde uno conoce en este lugar. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver vamos a ver ahora otro mapa. Este mapa nos viene bien por dos motivos, para explicar dos hechos del pasado muy importantes. El primero es que el imperio romano, cuando traslada su capital de Roma hacia Constantinopla, lo que luego fue Bizancio, lo que conocemos como Estambul hoy en día, divide el imperio romano. Y la península balcánica fue dividida por el imperio romano. Y acá tenemos una división que está punteada, que respeta prácticamente de esta manera. Hay una pequeña diferencia con esta, pero para que ustedes entiendan, corta a la mitad todo lo que es la división entre el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. ¿Dónde se partió? En un lugar que está aquí, donde estoy señalando que muchos deben conocer, algunos con nosotros, otros habrán ido por otro lado, que es la ciudad de Split. La ciudad de Split, donde está el palacio de Diocleciano, ese es el lugar, Diocleciano precisamente es el emperador que hace esa división. Entonces, lo que está al norte tiene ya de por sí un bagaje cultural y una influencia del Imperio Romano, o sea, por eso católicos, después del Imperio Austrohúngaro, entonces por eso tienen el alfabeto latino, y por otro lado los que están al sur tienen la influencia del imperio, en primera instancia del Imperio Bizantino, y luego cuando en 1453 cae el Imperio Bizantino en manos de los otomanos, dominan todo este sur, todo esto que está en verde acá, el Imperio Otomano. Entonces, primero había sido el Imperio Bizantino. Entonces, por eso tienen los serbios y los montenegrinos y los macedonios la religión ortodoxa. Por eso, además, tienen el alfabeto cirílico. Ahora, cuando cae el Imperio Bizantino y lo suplanta el Imperio Otomano, los turcos que habían emigrado de Asia Central, que se habían asentado en la meseta de Anatolia y que ahora cruzaron, conquistaron esta parte de Europa, bueno, también traen sus costumbres. Y por eso comienza a haber, sobre todo en esto que está pintado en verde, lugares donde toman la fe musulmana. De ahí es el porqué la mayor parte de la población de Bosnia-Herzegovina es musulmana. Y además también le pasa a los albaneses y kosovares, que son albaneses que emigraron hacia el Kosovo. Por lo tanto, empiecen a ver la mezcla de civilizaciones que han influenciado en esta región y que explican el porqué de todo esto que vamos a tratar de sacar. Una apreciación importante, miren esta lengua que está acá, y esto explica por qué hoy en día explica por qué hoy forma parte de Croacia. Esta lengua. ¿Qué, perdón?
cortó un momento, reitero entonces por las dudas. Esta lengua verde que tenemos acá, que está sobre la costa dálmata, fue parte de la República Veneciana, una república que siguió comercializando, antes con el Imperio Bizantino, después con el Imperio Otomano, y le dejaron tener, digamos, este territorio, la costa solamente, y ahí es donde está la antigua Ragusa, que hoy conocemos como Dubrovnik, Split, que antiguamente era Spalato, y así todos esos lugares. Todos fueron parte de la República Veneciana. Es más, en esta región que está acá, donde está Zadar, de acá se talaron todos los árboles y se hicieron parte de los cimientos de la construcción de la actual Venecia. Los árboles de la costa dálmata son los que están debajo y los que sustentan los pilares de muchas de las islas de la actual Venecia. Así que entonces, resumiendo, tenemos la influencia en el norte, primero del Imperio Romano y luego fue sustituido por el Imperio Austrohúngaro. Y en el sur, de lo que fuera el Imperio Bizantino, sustituido después por el Imperio Otomano. Ahí empiezan a saber por qué unos son ortodoxos, por qué otros son católicos, y por qué unos tienen el alfabeto cirílico y el otro latino. Creo que eso quedó claro. Vamos a cabalgar en la historia para centrarnos en lo que es la charla de hoy básicamente, que es del siglo XX y cómo es que llegamos al episodio de la década de los 90. Este mapa muestra una guerra y un conflicto que pasó previo a la Primera Guerra Mundial. Porque todos recordamos que la Segunda Guerra Mundial, generalmente recordamos, que comenzó cuando la Alemania nazi invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Y también recordamos que el primer conflicto mundial, lo que se llamó la Gran Guerra, comienza en los Balcanes, cuando el archiduque Francisco Fernando, archiduque del Imperio Austrohúngaro, o sea, heredero del Imperio Austrohúngaro, termina siendo asesinado en la ciudad de Sarajevo, y a partir de ahí comienza el conflicto que después conocemos como la Primera Guerra Mundial. Pero previo a la Primera Guerra Mundial, para saber que ahí estaba centrada uno de los problemas, no solamente de las nacionalidades y de todo esto que comenté en los Balcanes, era la influencia que tenían los distintos imperios con el afán de conseguir su influencia en este lugar, en los Balcanes, por lo que expliqué anteriormente de su ubicación estratégica. Entonces, entre 1912 y 1913 se produce esta guerra de los Balcanes. Y ahí hay corrimientos para un lado y para el otro, pero que forjan el cimiento de lo que sucede posterior a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, recordemos, teníamos por un lado el Imperio Otomano, o sea, los turcos, que estaban en conjunto con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Y por otro lado teníamos ingleses, franceses y la Rusia zarista imperial. Todos estos jugadores tenían interés en los Balcanes. Rusia siempre fue, los Balcanes, un lugar muy importante para ellos. Por eso los serbios siempre han sido un jugador que tuvo mucha ascendencia con Rusia, porque era su salida al mar Mediterráneo. Rusia siempre buscó la salida al mar Mediterráneo. Lo buscó por 3 lugares. A través de Serbia, pero que no lo pudo conseguir gracias al mariscal Tito, que después voy a explicar por qué digo gracias al mariscal Tito, a pesar de que pensemos, digo, que era socialista, comunista, etc. Segundo, venciendo a los turcos, sobre todo tratando de llegar a dominar Turquía, que nunca pudieron, sí los expulsaron de la península de Crimea, en la época de Catalina la Grande, pero nunca pudieron dominar Turquía. Y la tercera vez sí consiguieron su salida al mar Mediterráneo, no como su propio país, pero sí con un punto muy estratégico, que explica, y ya no me quiero meter en eso, pero se los comento, que explica el porqué de la importancia de Rusia en el conflicto actual de Siria. Y eso fue porque la principal base militar de los rusos en el mar Mediterráneo, la única, es precisamente en Siria, en la Etequia, en el lugar donde están los alawitas, que es la familia donde pertenece la familia de Bashar el-Assad, el actual presidente. Ahí empiezan
a entender otra cosa. Quiere decir que Rusia siempre tuvo intenciones de llegar a este lugar para tener la salida al mar. Los turcos otomanos invadieron, recuerden que tuvieron a golpe de catalejo, podríamos decir, de Viena, tuvieron sitiada la ciudad de Viena, los turcos fueron parados en la Valaquia, en Rumania, etc. Los otomanos siempre quisieron la península balcánica, adentrarse en el territorio europeo. Y el imperio alemán, a través de sus primos hermanos, los austríacos, los húngaros, llegar también al dominio. Por otro lado, ingleses, franceses, que no querían, al igual que Rusia, ni que Austria-Hungría, ni que los alemanes, ni que los otomanos dominaran la península balcánica. Había que hacer un corte y para eso tenían a Grecia en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? Y acá empiecen a ver, de los tres conflictos, recuerden esto, de los tres conflictos armados, península balcánica, guerra balcánica 1912-1913, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, quien sale ganador de esto son los serbios. Es por eso que los serbios se transforman en el pueblo y en el centro del poder de la futura Yugoslavia que se forma de la mano de Tito a partir de 1945. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y para explicar lo que ocurre 50 años después con una guerra civil atroz que ocurrió en los Balcanes y en la ex Yugoslavia. En la Primera Guerra Mundial, entonces, Serbia sale bien parado y comienza un país que se llamó el Reino de los Serbios, Croatas y Bosnios. La capital se va a Belgrado, por lo que acabo de decir anteriormente. El primer rey, que era Alejandro I, era serbio también, y desde ahí ha empezado a ser el primer reino. Esos primeros años, que es de 1918 a 1926, este rey trata de hacer una monarquía parlamentaria. Pero evidentemente estos pueblos no estaban preparados, ni los croatas ni los bosnios, para ser, entre comillas, súbditos de los serbios en gran medida. Eso hace que en 1926 tiene que dar un golpe y además influenciado también con lo que pasaba del nacimiento con tanta fuerza a partir de la Marcha a Roma de 1922 de Benito Mussolini, la influencia sobre estos reyes que estaban así para convertirse de monarquía parlamentaria a una monarquía absolutista. Señores, estamos hablando del siglo XX y se transforma en una monarquía absolutista. De 1926 hasta la Segunda Guerra Mundial, entonces, se desarrolla un régimen bastante autoritario, donde el centro del poder no estaba distribuido, o sea, esas repúblicas no tenían autonomía, y entonces el centro se recluía a Belgrado. Así que por más que hubieran, por supuesto, croatas y bosnios, eslovenos en el poder, no tenían para nada la influencia y ni la importancia que tenían los serbios, donde el rey y los ministros principales eran todos serbios. ¿Qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Cada uno de estos pueblos, y acá venimos al siguiente mapa. Este mapa es Yugoslavia en 1941. ¿Qué pasaba? Durante los 2 primeros años de la Segunda Guerra Mundial, como todos deben saber, Alemania arrasó, la famosa Blitzkrieg, que arrasa prácticamente en poco tiempo, conquista Bélgica, Holanda, cae Francia, al norte cae Noruega, los suecos la dejan pasar a las tropas alemanas, ya se había caído Polonia, se había anexado anteriormente Checoslovaquia, que se llamaba en ese entonces, el Anschluss en el 38, donde Austria pertenece a esto, Hungría forma un gobierno pro-alemán. ¿Y qué ocurre? Acá viene algo muy interesante. Serbia, decía que había ganado la Primera Guerra Mundial, entre comillas, había salido ganador. ¿Por qué? Por la influencia de Rusia, y Rusia, que si bien se va de la Primera Guerra Mundial en el 17 por lo que ocurre en el Octubre Rojo y la caída del zarismo, son ganadores, y sobre todo porque además ingleses y franceses apoyaron también a Serbia en ese conflicto.
Y entonces, pero que veo que la conexión está inestable, ahora sí. Les decía, porque vi que se cortó un segundo, por eso reitero. Entonces lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial es que los croatas ven una posibilidad excelente para poder aliarse a un imperio que los llevara a ellos al poder y sacara a los serbios del poder que tenían durante este tiempo. Incluso Pedro II, que era el rey, era muy jovencito, termina exiliado en Londres, como el gobierno exiliado de la ex Yugoslavia, y entonces, aunque no se llamaba Yugoslavia como tal todavía, pero para que ustedes entiendan, y se forma una gran Croacia. Y ahí, durante estas épocas, no todos los yugoslavos, y para nada, y sobre todo los serbios, apoyaron a Croacia, pero tampoco todos apoyaron al gobierno alemán, y tampoco los croatas, todos los croatas. Tal es así que Josip Broz, un croata, nacido en la frontera entre Croacia y Eslovenia, él tenía, estoy hablando de Josip Broz, que conocemos más como el general Tito o el mariscal Tito, él nace en la frontera entre Croacia y Eslovenia. Su mamá era eslovena y su abuelo, él tenía predilección por su abuelo esloveno. Es más, en el lago Bled, una de las bellezas que tiene Eslovenia, es donde tenía su casa, donde pasaba una gran parte de su tiempo porque amaba Eslovenia, y tenía una cierta debilidad que por eso después algunos también eso se lo achacaban, ¿no? Pero el general Tito fue el líder de la resistencia de los famosos partisanos. Los partisanos no eran solamente serbios, eran serbios, croatas, eslovenos y bosnios, ya que acá no hay una división por país. Y los croatas eran los que salen ganando de la invasión de los alemanes. La invasión de los alemanes se produce por un hecho muy importante. ¿Por qué? La invasión de la ex Yugoslavia, si bien se hace rápida y se hace muy bien, la explicación es por un gran error de una decisión de Benito Mussolini. Los nazis ya sabían, y Hitler ya sabía y su odio hacia los bolcheviques, hacia los comunistas y hacia el sistema de la Unión Soviética era tal que era imposible que no se iba a respetar el famoso pacto que se había hecho en 1939, después de que Alemania invade Polonia, entre soviéticos y alemanes, el pacto de Brest-Litovsk, dos ciudades que están ahí entre Polonia y Lituania, y los alemanes preparan la invasión con la operación famosa Barbarroja. Esa operación Barbarroja tenía tres frentes, que era, en ese momento las ciudades se llamaban Leningrado, la actual San Petersburgo, Moscú, que se sigue llamando igual, y Volgogrado, que se llamaba en ese momento Stalingrado. Para llegar a ese frente, ellos necesitaban, para toda esa carrocería, esos armamentos, esos tanques, esos jeeps y todo, necesitaban combustible. Y uno de los centros de petróleo más importantes se encontraba precisamente en Bulgaria, en la ciudad de Plovdiv. Ese lugar era muy importante para los alemanes, de ahí se iba a nutrir una parte de la operación Barbarroja. El hecho de que Mussolini, a través de un país que ellos dominaban, entre comillas, que era Albania, decide desde Albania atacar a Grecia, desoyendo las recomendaciones de Alemania y sin avisar a Alemania. Los griegos, con mucho menos capacidad militar, detienen a la invasión de los italianos, digamos, pierden esa batalla con los griegos, y los alemanes deciden parar la operación Barbarroja, adentrarse en lo que llamamos como la Blitzkrieg a la península balcánica y rápidamente conquistar para que los griegos no fueran apoyados por el sexto ejército británico que estaba sentado en Alejandría y en Cairo. Entonces, eso se produce en esta época. Después en estos años de 1941-45, acá nace el por qué el mariscal Tito fue tan importante.
Porque a diferencia de Francia, que necesitó el desembarco en Normandía para ser liberado, o Bélgica y Holanda, que necesitó que los aliados llegaran para poder vencer a los alemanes, u otros lugares también, los partisanos nunca fueron doblegados por los nazis. No llegaron los partisanos con los croatas, no llegaron nunca a poder, no solamente no lo vencieron, sino que fueron perdiendo territorio durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de 1942 y 43. Es recién en el 44, cuando los soviéticos ya habían llegado a Berlín, que el general Tito recibe la ayuda de la Unión Soviética. Esto es muy importante porque es el motivo por el cual el general Tito luego se puede posicionar ante los grandes líderes y sobre todo hasta Stalin, que era el único de todos los países de socialistas que Stalin, no digo que le tenía miedo, pero que le tenía un respeto muy grande, porque él había logrado su propia liberación, él se había posicionado. Los demás países que quedaron bajo la égida, y acá viene el central, bajo lo que después conocemos como el Pacto de Varsovia, pacto que no alineó a Yugoslavia, eran todos gobiernos títeres de la Unión Soviética. El que tuvo Polonia, el que tuvo Rumania, el que tuvo Bulgaria, el que tuvo Checoslovaquia y el que tuvo Hungría, eran todos gobiernos títeres de Moscú. A diferencia con lo que pasaba en Yugoslavia, que ahí sí se pasa a llamar República Popular de Yugoslavia, en otro momento cambia a socialista y termina siendo República Federal de Yugoslavia, eso lo posiciona a Tito de otra manera. Y lo posiciona de una manera que además que Yugoslavia, no podemos decir, y pasemos a, ahora voy a explicar esto, Yugoslavia no podemos decir que fue un país comunista. Fue un país con un socialismo muy, muy cruel en muchos sentidos, pero que se posicionó en un momento especial, que fue la Guerra Fría. A partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, nace este conflicto que tuvo algunas batallas, pero que fue un conflicto sin enfrentamiento entre los dos ejércitos importantes. Me refiero, no hubo una batalla que peleó Estados Unidos contra la Unión Soviética. Hubo conflictos. Primero, el que surgió apenas comenzó la década del 50, la Guerra de Corea. Posteriormente, cuando los tanques soviéticos aplastan a la sublevación que había habido en Hungría, en Budapest. No solamente Budapest, pero Budapest como centro, por supuesto. Después, lo que ocurre en el conflicto de Vietnam, el conflicto del Medio Oriente, un montón de lugares donde la Guerra Fría fue muy importante. Y el general Tito se plantó enfrente a estos dos grandes ejes, que era el mundo libre, como le llamaba Kennedy, contra el mundo comunista, y no perteneció a ninguno de los dos, pero siendo socialista, pero no adhirió al Pacto de Varsovia, por lo tanto no estaba cubierto con las tropas soviéticas, ni había tropas soviéticas en la ex Yugoslavia. Esto es muy importante. No podía haber tanques como fue en la primavera de Praga del 68 o en el levantamiento de Hungría en el 56. Esto posiciona a Tito de una manera muy especial, y es parte de que, y sobre todo después de la caída, de la muerte de Stalin, y cuando toma el poder Nikita Khrushchev, o Khrushchev, como le dicen en Rusia, él forma parte de los países no alineados. La famosa conferencia de Bandung, una ciudad que se encuentra en el centro norte de la isla de Java, en Indonesia, porque Sukarno era uno Indonesia era uno de los países no alineados, juntos con Nasser, que fue uno de los grandes creadores de estos países no alineados, Nasser de Egipto, Indira Gandhi de la India, bueno, y otros países también que pertenecieron a los países no alineados, el general Tito lo hizo. Y tuvo además algo muy interesante. Tito logró una cierta bonanza económica y en la década del 60 y el 70 estaba mucho más desarrollado que cualquiera de los otros países del Pacto de Varsovia. O sea, Yugoslavia estaba mucho mejor económicamente que muchos países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etc. No solamente eso,
tenía mejor economía que Grecia, Italia y el sur de Europa, España, Portugal. Yugoslavia, un pasaporte yugoslavo en la década del 60-70, podía entrar a Moscú sin necesitar un visado y podía entrar a Estados Unidos sin necesitar un visado. Único caso en el planeta que eso sucedió. ¿Por qué tenían bonanza económica? ¿Eran tan buenos trabajando? ¿Eran buenos productores? ¿Tenían, no sé, un desarrollo importante? Realmente no. Como generalmente en Europa pasa, el norte era el más desarrollado, tanto Eslovenia como Croacia. En Belgrado también, por ser obviamente la capital del centro de este poder, pero sin embargo tampoco era nada del otro mundo. Lo que tenían eran ayudas infinitas de ambos gobiernos, sobre todo de los Estados Unidos de América. El general Tito gozó de préstamos anuales de los Estados Unidos a cambio de no entrar en el Pacto de Varsovia. No fueron parte de la OTAN, pero tampoco fueron parte del Pacto de Varsovia. Y el precio que se pagó fue con dinero. Pero al mismo tiempo, también en ese ida y vuelta, también sacaba ayudas, a veces no tanto monetarias, pero por ejemplo construían represas hidroeléctricas los ingenieros rusos, los ayudaban en otro tipo de cosas. Y el general Tito logró que de todos los países socialistas fue el que tuvo el mayor índice de alfabetización, el menor índice de muerte infantil, un montón de datos que llevaron a que Yugoslavia realmente gozara en los años 60 y 70 de un momentos económicos muy importantes. Pero acá, ¿qué es lo que pasó? Yo siempre hago una anécdota que viví personalmente cuando estudié en una universidad en Francia en la década del 90. Por eso digo que justo cuando yo estaba estudiando estudios internacionales, ciencias políticas, justo en ese momento pasaba todo esto. Entonces era, todo el tiempo estábamos en ese tema, asistía, me acuerdo, de un seminario precioso de 3 días en la Universidad de Poitiers, yo estudiaba en la Universidad de Tours. Entonces, muy interesante. El general Tito era un hombre con un carisma muy grande, hay muchas anécdotas de él sobre su personalidad, etc. Pero lo que yo quiero destacar era que él era el tapón de la botella con diferentes colores. Y en esos colores teníamos diferentes alfabetos. Seguían siendo un país, tenían 2 alfabetos. Usted imagínense que usted va desde una parte, acá tenemos gente que nos está escuchando de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de México, de Grecia, de varios lugares tenemos, ¿no? Imagínense cada uno de ustedes que una parte de su país no es que tenga otra religión que puede pasar, no es que tenga otro idioma que puede pasar, tiene otro alfabeto, tú no te podés comunicar ni siquiera por escrito. Por eso uno de los más buscados en todas las grandes oficinas eran los montenegrinos, porque los montenegrinos no son ni serbios, ni tampoco croatas, pero dominan los 2 alfabetos. Desde la escuela les enseñan los 2 alfabetos. Y durante muchos años fueron muy buscados y siguen siendo muy buscados los estudiantes de Montenegro. Entonces, el general Tito tenía que este color, el profesor puso una botella de un color amarillo que eran los eslovenos, de un color rosado que eran los croatas, de un color verde que eran los bonios y así, ¿no? Y entonces dicen, este era el general Tito, es este tapón que está acá. Cuando se murió Tito, imagínense lo que pasó con esa botella. Al irse el tapón, se derramó la botella, la pintura se mezcló, se mezclaron los colores y se complicó todo. ¿Y por qué se complicó todo? Porque no solamente muere Tito en 1980, sino que en 1983 Andropov no quiere hacer lo que termina siendo Gorbachev, y por eso es el primer ministro soviético que menos tiempo duró en el poder, apenas unos meses, y Mikhail Gorbachev toma primero la Glasnost, que es su política exterior, y posteriormente la perestroika. Entonces, estas políticas de la Unión Soviética hacen que vaya a cambiar, hacen que la gente que empiece a ver este país federal con tantas diferencias como he explicado en estos minutos, comienza a tener autonomía. Pero al mismo tiempo, a la Unión Soviética aplicar la Glasnost y la perestroika, deja de tener importancia Yugoslavia en el tema de uno contra el otro. O sea, comienza a terminar la Guerra Fría
que se da la estocada final entre 1989 con la caída del muro de Berlín y 1991 con el final desmembramiento de la ex Unión Soviética. Por lo tanto, en esos años que dejan de recibir dinero, o sea, no tenemos al carismático que murió, no tenemos al poder en Belgrado que ya, porque debido a estas políticas, se fue diluyendo. Y encima empiezan a haber grandes problemas económicos. Cuando hay grandes problemas económicos, empiezan el nacionalismo siempre es el Frente de Liberación Nacional francés, sin algunos problemas económicos y el tema de la emigración, no hubiese nunca tenido la votación que tuvo hace poco tiempo atrás. Entonces, acá este mapa que les estoy mostrando ahora es muy importante, porque vamos a adentrarnos en lo que fue el conflicto de los años 90. Ustedes miren lo siguiente, una cosa es la delimitación, que son estas líneas negras, que son los países que formaban, que ya los expliqué. Los reitero por las dudas. Eslovenia, aquí en el noroeste, Croacia, esto que está como un candado, Bosnia-Herzegovina, que está acá en el centro, Serbia, al norte con la Voivodina, al sur con el Kosovo, Montenegro y finalmente Macedonia. Pero no era la realidad de su población. Y el colorido que tenemos ahora, van a ver que el gran problema estaba centrado en este país, en Bosnia-Herzegovina. ¿Por qué? Porque en Bosnia-Herzegovina vive una gran parte, todo esto que está en amarillo dentro de Bosnia-Herzegovina, eran serbios que vivían en Bosnia. Todo esto que vemos en rosado aquí, eran croatas que vivían en Bosnia. Esto rosado que vemos por acá, eran croatas que vivían en Serbia. Y esto que tenemos acá de amarillo y rosado, en realidad, eran serbios que vivían en Croacia. ¿Me siguen? Esto es muy importante. Y miren acá, todo esto que vemos en celeste eran albaneses que vivían en el Kosovo. Y por otro lado, los macedonios y los eslovenos, que eran los que quizás, y que por supuesto fueron los que menos problemas tuvieron en el conflicto de la década de los 90, precisamente por tener una homogeneidad que no la tenían los otros países. O sea, en Eslovenia no había minorías de serbios o de croatas, eran eslovenos. Eso hizo que Eslovenia, precisamente en 1990-91, declara su independencia. ¿El poder dónde estaba? En Serbia, aquí en Belgrado. Radovan Milosevic, el famoso líder serbio, en 1987 es decretado como presidente de Yugoslavia. Él era, además era socialista, pero lo más importante, era nacionalista. Y los discursos de Milosevic ayudaron muchísimo a lo que luego ocurriría. Porque cuando los eslovenos, porque ¿qué pasaba? Los croatas, los eslovenos, los bosnios, estaban desarrollados, sí, tenían su gente, todo, pero no tenían poder militar. El poder militar lo tenía la República Federal y el gobierno federal estaba en Belgrado. Entonces, la opción que tenían estos otros países era que esos gobiernos, esos eslovenos que pertenecieran a los militares se dieran vuelta. Algunos pasaron, pero recordemos que la mayor parte del ejército de la ex Yugoslavia eran serbios. Muy importante tener en cuenta. Entonces, cuando Eslovenia declara su independencia, miren lo que pasaba. Serbia, para llegar a Eslovenia, tenía que pasar por territorio croata. Y cuando Eslovenia declara su independencia, los tanques de los serbios que empezaron a ir hacia este lugar no llegaron porque Croacia declara también la independencia. Y Croacia, un estado católico importante, en los momentos donde Karol Wojtyla estaba en el poder, rápidamente el primer país que reconoce a Croacia como país independiente es Ciudad del Vaticano. Ciudad del Vaticano reconoce a Croacia, eso tiene una influencia en parte, y comienza la guerra entre el 91 y el 92 en estos lugares que estamos aquí. Hay un lugar trágico, Krajina, que se llama, guerras importantes. No voy a entrar en todos esos detalles porque sería para otra charla y no creo que sea el tema bélico lo más importante a destacar en esta charla, pero sí contarles que Serbia ataca a Croacia, se produce una guerra entre el 91 y el 92 muy fuerte,
Pero la realidad es que incluso el genocidio, podríamos llegar a decir, que ocurre en esta guerra, y el centro de lo más dramático que ocurrió durante la guerra de Yugoslavia, se produce precisamente en este país. Y con estos colores quizás ustedes puedan entender por qué se produce en estos países. Miren, todo lo que está en verde son bosniacos, o bosnios, como me gusta decir a mí, que son musulmanes. Todo lo que está en rosado, estamos hablando dentro del territorio de Bosnia-Herzegovina, todo lo que está en rosado son croatas y lo que está en amarillo son serbios. Cuando Bosnia, en 1992, quiere declarar su independencia, ni los croatas querían ser parte de Bosnia y sobre todo los serbios no querían ser parte de Serbia. Entonces aquí se produce en el año 93 y en el año 94 una matanza sistemática que es a mi gusto de ver las cosas, porque además justo fue el momento que yo estaba estudiando allá y decía, esto es una vergüenza para Europa y para el mundo occidental, dejar que se produzca el aniquilamiento sistemático. Hacía no muchos años que había pasado lo del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y acá estábamos dejando que mataran, se estaba dejando que mataran a miles y miles de bosnios musulmanes por parte de los serbios que vivían en Bosnia y que recibían el apoyo del gobierno federal con la ilusión de seguir teniendo la Yugoslavia como su país. Entonces, en 93 y en 94 se pasa eso. Hay una leve intervención de los cascos azules, incluso hay que decirlo, ahora no recuerdo el nombre, pero fue un político, miren qué diferencia con lo que hoy en día pasa en Venezuela, fue un político, Venezuela en ese momento se encontraba dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue un integrante venezolano que hace que venga una cierta ayuda para los bosnios, pero la OTAN, que es realmente la más culpable de haber dejado pasar esto, recién interviene años después con el conflicto del Kosovo y con los bombardeos que se producen a la ciudad de Belgrado en Serbia. Pero en 93 y 94 se producen todos estos aniquilamientos, hay un montón de películas, recordemos que la capital de Bosnia es Sarajevo, Sarajevo fue aplastada y aniquilada en una gran parte durante esta época. No solamente acá hay que decir una cosa, no solamente los serbios son los malos de la película en el conflicto con Bosnia, también los croatas. También los croatas terminan invadiendo y asesinando porque no querían ceder su territorio. Después de mucho tiempo, lo que se produce es que Bosnia 95 termina esta parte del conflicto, pero surge entre el 96 y el 98 el conflicto acá en el sur. Este conflicto es el que... Uy, perdón. Ahora, este conflicto es el que llamamos la Guerra del Kosovo. ¿Por qué el Kosovo es importante para los serbios? ¿Y qué es lo que pasa en el Kosovo? Estamos hablando ya 2 años después que había terminado el conflicto con Bosnia, ya teníamos una Croacia independiente, ya teníamos una Eslovenia independiente, al mismo tiempo Macedonia había logrado la independencia porque realmente era como que no era que tuviera poca importancia, sino que no tenía tantos conflictos como los que mencioné anteriormente. Montenegro, primos hermanos de los serbios, seguía totalmente dentro de la ex Yugoslavia. Y los serbios, ¿por qué? Porque los primeros serbios que se conocen, la fundación de la antigua Serbia, es el Kosovo. Pero el problema es que durante muchos años después, y un poco también incluso bajo el acuerdo del propio Mariscal Tito, hubo una migración de albaneses musulmanes hacia el Kosovo. Albaneses musulmanes al Kosovo. Quiere decir, hoy en día el 90% de la población del Kosovo es albanesa, igual que la Madre Teresa de Calcuta, que como saben es de origen albanés, pero ella nació aquí, en Macedonia, en la capital de Macedonia que se llama Skopje o Skopje. Entonces,
Entre el 96 y el 98 se produce la guerra en el Kosovo, los serbios no quieren perder el Kosovo, y ahí sí hay una intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, y entonces apoyan, y el Kosovo no es reconocido por todo el mundo, Serbia por supuesto que no, Rusia tampoco, Estados Unidos sí, otros países sí lo aceptan como país, pero no está reconocido por todos. Entonces China tampoco, entonces eso hace que el Kosovo sea ahí como una autonomía media rara, que es un país independiente pero sin ser país del todo. Como le está pasando a Crimea en este momento, que se anexó a Rusia, pero que todavía no está 100%. Esto es lo que ocurre en la década de los 90. Acá mueren miles de personas. Se calcula que la cantidad de muertos en esto puede rondar en el entorno de la medio millón de personas. Estamos hablando década del 90 en el corazón de Europa. No estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando de otro lugar, estamos hablando en el corazón de Europa, década del 90, y además se destroza la economía de la ex Yugoslavia, y además se convierten en varios países. El último país en independizarse, pero en esta oportunidad en forma pacífica, fue precisamente Montenegro. Montenegro, que conocemos como Crna Gora en el idioma de ellos, Montenegro, capital Podgorica, se independiza en el 2003, el Parlamento se hace un plebiscito, y finalmente en el 2006. Quiere decir que el último resabio de la antigua Yugoslavia se terminó hace no tantos años, en el 2006. ¿Y cómo quedó Yugoslavia? ¿Cómo quedó la ex Yugoslavia? Vuelvo al mapa que había mostrado anteriormente. Un país independiente que es Eslovenia, con capital Ljubljana, otro país independiente que es Croacia, cuya capital es Zagreb, pero que goza de una costa espectacular. Ahora al terminar les voy a mostrar algunas imágenes de algunos otros lugares y a contarles algo acerca de posibles viajes a esta región. Otro país independiente es Bosnia-Herzegovina, cuya capital sigue siendo Sarajevo. Acá hay una salvedad interesante. Miren dónde estoy poniendo el cursor. Se darán cuenta que ahí hay una pequeña salida al mar que pertenece a Bosnia. Esto fue una idea también del mariscal Tito, que dijo, si en algún momento se desarma, Bosnia le va a quedar su salida al mar y tener un puerto. Imagínense si Bolivia, por ejemplo, hoy en día pudiera tener una salida al mar. Económicamente sería muy importante. Entonces, bueno, el mariscal Tito lo dejó preparado eso y tiene su salida al mar. Y luego Serbia, con capital Belgrado, Kosovo, Pristina, no reconocido por todos, y Montenegro con Podgorica, y por último Macedonia. Y acá Macedonia una peculiaridad. Decir Macedonia no es real, Macedonia no es una región, Macedonia en realidad, y el corazón de Macedonia está en Grecia, Salónica es Tesaloniki, o Salónica es la capital, ahí es donde nació, muy cerca de ahí en Pela, donde nació Alejandro Magno, su padre Filipo, está la tumba ahí muy cerquita también, un lugar espectacular. Bueno, todo eso es Macedonia. Por lo tanto, ¿cómo conocemos hoy a Macedonia independiente que formaba parte de la ex Yugoslavia? Finalmente quedó como Macedonia del Norte. Porque ni los búlgaros, que también tienen una parte de Macedonia, ni los griegos le permitían a Macedonia llamarse solamente Macedonia y acaparar el nombre para sí. Así que esto es como quedó la ex Yugoslavia al día de hoy. Y hay una cosa que quiero decir. Parecería con todo esto que estoy comentando o algo, que es como que en gran parte los serbios han sido los malos de la película, sobre todo teniendo en cuenta que en la década de los 90, casi todos, desde Milosevic para abajo, quedaron muchos de ellos, por más que falleció antes de quedar finalmente preso, todos fueron juzgados por la Corte en La Haya, la Corte Internacional de Justicia, por por asesinatos de lesa humanidad. Entonces, los serbios quedaron como los malos de la película. En realidad, habría que estudiar, porque ni los croatas eran los malos de la película cuando apoyaron a la Alemania nazi, ni los serbios tampoco. Se trata del interés común, como todos los grandes imperios y los países que han hecho. No estoy justificando con esto nada, estoy diciendo que una cosa es el pueblo y otra cosa son los gobiernos de turno.
sobre todo cuando son gobiernos autocráticos, dictatoriales, que hacen que no podamos responder, digamos, no podemos decir que, o sea, yo conozco Serbia y Belgrado particularmente, y es una ciudad preciosa, la gente es encantadora, es más, las mujeres sobre todo les encanta ir a Croacia, les encanta ir a Serbia porque dicen que son los hombres con más facha, los más guapos de todo el mundo, son altos, rubios, etc. Las mujeres también son muy bonitas, las eslavas, y las serbias, las croatas. Quiere decir, es un lugar con una gastronomía preciosa, hay una alegría que se transmite. Por eso quiero mostrarle también fotos y decir que eso hay que ceñirse a lo que pasó. Ni los serbios fueron los malos de la película, ellos vieron cómo se desmoronaba su poder, cómo se desmoronaba su país, que era la ex Yugoslavia, que tanto orgullo les daba. Por eso digo, tampoco podemos decir que la Ustacha, que eran los que enfrentaban a los partisanos del general Tito, que apoyaban a la Alemania nazi, eran todos, eran los que representaban a los croatas. No, tal es así que el Tito era croata. Entonces, en ese sentido, quiero aclarar. Unas pequeñas fotos que voy a mostrar, y mientras les comento lo siguiente, y ya pueden ir, si desean, enviando preguntas a enviando preguntas por el chat a Juan Andrés para que yo les pueda responder si desean. Hay dos viajes que se pueden hacer para esta zona y que a mí me gustan mucho. Muchos ya han ido con nosotros a lo que nosotros llamamos el viaje de Croacia. El viaje de Croacia, nosotros hacemos Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y un poco de Montenegro. Generalmente salimos de Viena, porque así es muy lindo el cruce de los Alpes entre Eslovenia y Austria, y hacemos todo un circuito de aproximadamente 18 o 20 días por todos estos países que le estoy contando. Otro viaje que se puede hacer, que nosotros también ya lo hemos hecho, y está planificado hacerse para este año, y lo estaremos haciendo en el año 2021, es el que le llamamos nosotros el Imperio Bizantino. ¿Qué es lo que hace el Imperio Bizantino mientras vemos fotos de Sarajevo? El Imperio Bizantino comienza en Belgrado, hace Serbia, después hace Bulgaria, un país muy interesante. Después de Bulgaria hace el norte de Grecia, haciendo, digamos, afincando campamento en, ¿cómo es que se llama? En Tesalónica, y luego hacer Meteora, todo lo que son los famosos monasterios de Meteora, ahí en la región de Calambaca. Volvemos a ir al norte, hacemos Macedonia del Norte, y por último, Albania y Montenegro. Este es un viaje hermosísimo que se llama el Imperio Bizantino y será una de las charlas que daremos dentro de unos días. Pero acá les quiero mostrar fotos entonces de esto y sobre todo de la costa dálmata, uno de los lugares más bonitos. Una de las cosas que también se puede hacer, tuve la suerte de poder hacerlo, incluso con algunos, no sé si alguno estará en la charla, si están ahí con algunos de los que me están escuchando, en una oportunidad incluso alquilamos un catamarán y salimos a navegar por una parte de las islas. Las islas de la costa dálmata son hermosísimas, tienen ese color mediterráneo azul, la gastronomía es bien mediterránea, es muy similar a lo que uno puede encontrar en Italia, en determinados lugares. Tienen excelentes vegetales, frutas, el aceite de oliva es espectacular. Acá, esta es una historia de uno de los hoteles que más nosotros hemos utilizado durante muchos años, que es el Villa Argentina. ¿Por qué se llama Villa Argentina? Porque era un yugoslavo, un croata, que vivía en Buenos Aires, y cuando se volvió a Yugoslavia, puso este hotel y le puso Villa Argentina. Es un hotel en terrazas que está sobre estas aguas hermosísimas que vemos acá de la costa dálmata, y a paso, porque esta foto es sacada desde el hotel hacia las murallas que rodean el antiguo Dubrovnik, que son realmente hermosísimas. Acá tenemos lo que les decía, el aceite de oliva, las frutas, las verduras, la gelatería, son muy buenos en los helados, y para las mujeres son excelentes en la zapatería, porque tienen la experiencia de la influencia italiana, pero sin el costo de Italia, ¿no? Así que es muy interesante. Acá tenemos fotos de Dubrovnik, que también se hizo famosa hace poco tiempo con la serie más vista en la historia por el momento de la televisión, que es The Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos.
Y acá vemos las murallas, influencias de distintas civilizaciones que pasaron. Ahí mostraba una fuente para las abluciones. Ya estoy viendo ahora dentro. Me preguntan si es caro Croacia. No, no, les diría que hoy en día Uruguay es más caro que Croacia y tienen y es más barato que el resto de Europa. O sea, no es un lugar caro. Tampoco es que sea baratísimo, pero no es inaccesible para nada. Acá estamos viendo fotos de Montenegro. Esto se llama Budva, está muy cerca del balneario. Está cerca del balneario de Budva, que tiene una marina deportiva, como vemos ahí. El fiordo de Kotor es un fiordo que se encuentra al norte de Montenegro, casi frontera con Croacia. Este es uno de los lugares más lindos, a mí me encanta, se llama Sveti Stefan. Ustedes saben que en el deporte los yugoslavos han sido muy buenos en quizás los tres deportes más populares que hay en el planeta. Son muy buenos en fútbol, son muy buenos en básquetbol y son muy buenos en tenis. Y el famoso Nole Djokovic, que es serbio, se casó y cerró esta isla que se llama Sveti Stefan para su casamiento. Pero recordemos los yugoslavos, sobre todo en el básquetbol, qué bueno que son, de los pocos en hacerle frente al Dream Team de la NBA de Estados Unidos, recordados partidos en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, cuando por primera vez los jugadores de la NBA, de la mano de Michael Jordan, empiezan a jugar, ¿no? Realmente fantástico. Acá Split, que le contaba tan hermosa, el Palacio de Diocleciano, sobre esa marina portuaria que es preciosa, o Patilla, que era un balneario señorial para el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque era el lugar más cercano del mar Mediterráneo a la corte de Viena, entonces todo la famosa nobleza austríaca y húngara venían aquí. Miren la calidad de los edificios, en el verano se ponen todas música, orquestas donde tocan música, se puede tomar una copa, etc. En el norte, en Eslovenia, el lago Bled, donde está este castillo, que es hermoso, ahí tiene unas vistas fantásticas hacia los Alpes Julianos, que son las últimas estribaciones de los Alpes. Miren, ahí tienen incluso glaciares lengua que cuelgan de las montañas de los Alpes, y estamos en pleno verano estas fotos son de en pleno verano, ¿no? Acá ya estamos en Belgrado, que es la capital de Serbia, una ciudad que también me gusta muchísimo, con grandes monumentos, con muchas flores, está a orillas del río Danubio, por eso Belgrado era el límite entre el antiguo imperio romano de Oriente y de Occidente, y luego fue el límite entre el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, así que era un lugar de frontera tan importante. Por ahí pasa el río Danubio, por ahí pasaba el tren expreso de Oriente, así que miren la calidad de los edificios, algunos de Art Nouveau, calles peatonales que se están con muchos arreglos florales, el lugar de las abluciones por el tema de la influencia de los otomanos, en la época que también había mezquitas y musulmanes, sigue habiendo alguna mezquita. Acá una foto sobre lo que es el río Danubio, que está a poco tiempo de ahí. Acá una foto nuestra con algunos de los pasajeros que estábamos navegando por el río Danubio. Este fue el primer viaje que hicimos, un viaje que hicimos a Bulgaria y Rumania, que hacíamos también Serbia, Rumania, Bulgaria y Serbia. Este es el antiguo castillo, que se hacían fortificaciones. Este es el Hotel Moskva, que significa Moscú, escrito en cirílico. Acá hay una de las confiterías más lindas que tiene Belgrado. Y para culminar, con Serbia y con todo esto, les muestro un lugar a la noche con mucha flor, con mucha color, con mucha vida, con mucha alegría, en un lugar que ha pasado en la década del 90 por estos conflictos que fueron tan crueles, pero que la vida continúa, la vida sale. Imagínense, si vamos a salir nosotros de la pandemia, que ellos miren de lo que salieron y miren cómo están hoy en día y hace mucho.
por supuesto que siempre hay esperanza. Antes de irme, no sé si hay alguna consulta, Juan Andrés. Entonces fui o muy claro o un desastre, una de dos. Les decía que la semana que viene tenemos dos charlas muy interesantes. Recordemos, le recomendamos entrar a la charla, por lo menos 10, entrar a la charla en vez de las 4, 4 menos cuarto. Nosotros a partir de 3:30 ya hacemos la conexión, por cualquiera que pueda perder la conexión o algún problema. La semana que viene vamos a hablar, el martes en particular, de uno de mis destinos predilectos. Un destino que está a veces dejado de lado, que la gente no lo valora como tal, y que estimo que lo vamos a empezar a valorar mucho más. Y sobre todo cuando empiecen a ver todo lo que hay para hacer. Pero ya les doy un gran adelanto para fines del año 2021 de uno de los grandes viajes de Batista Viajes. Australia en profundo con extensión a Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda, la charla del martes. Y la del jueves, famosos trenes de lujo por el mundo. Vamos a hablar de 3 trenes en particular, 3 recorridos distintos que los van a hacer vivir lugares increíbles y que son de muy difícil acceso si no fuera a través de estos trenes de lujo. Así que martes va a ser sobre Australia y Nueva Zelanda y el jueves sobre los trenes de lujo. Bueno, muchísimas gracias y que pasen un lindo fin de semana. Chau, chau.